y de las telecomunicaciones. Fue director y cofundador y profesor de la especialización de gestión pública e instituciones administrativas de la Universidad de los Andes, profesor de la maestría en Derecho Económico de la Universidad Javeriana. Fue también procurador auxiliar de la Procuraduría General de la Nación y viceprocurador general de la Nación, procurador delegado para la contratación administrativa. Ha sido igualmente asesor de un importante número de entidades públicas como el Consejo Presidencial para la Modernización del Estado, Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Comunicaciones, Alcaldía de Bogotá, entre otras. Como litigante y árbitro ha intervenido en más de 40 tribunales de arbitramiento y por los últimos 29 años ha actuado como abogado de particulares y entidades públicas ante la justicia de lo contencioso administrativo. Con la ponencia del doctor Ariza, iniciamos entonces este tema especial de la estructura del contrato y su ejecución. Doctor Ariza, muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Muy amable. En primer lugar, muchas gracias, Felipe, por esta invitación y mi reconocimiento por la apertura de la nueva especialización en el Caribe en esta ciudad. Creo que es una voz de esperanza en medio de las dificultades que padece Cartagena. Al doctor Juan Carlos Casañe y a Marta Seriel les sumo el reconocimiento que todos los participantes, ustedes y nosotros, le hacemos a ambos y le reiteramos en este congreso. Simplemente son un referente personal, profesional y humano que merece, digamos, nuestra estimación y nuestro respeto. Y finalmente, pues me honra compartir con el auditorio y dentro de ellos con los distinguidos compañeros de mesa, con los consejeros de Estado, con altos funcionarios del Estado aquí presentes. El tema que he escogido a petición de Felipe Vivero básicamente es el que tiene que ver con la seguridad jurídica en relación con algunas decisiones contradictorias del Consejo de Estado que merecen sentencias de unificación y que básicamente giran alrededor de tres temas concretos. El primer tema es el tema de los riesgos y su asignación, su efecto en la aplicación de la teoría del equilibrio financiero del contrato. El segundo tema, el tema ligado exactamente al tema del riesgo y ligado al tema del equilibrio financiero, el que tiene que ver con el monto del restablecimiento, básicamente la discusión de utilidad, punto de no pérdida, y finalmente una consideración o un tema importante a propósito de cuáles son los actos administrativos que se dictan en el curso de la ejecución contractual. Son los tres temas. Creo que amerita, reitero, que el Consejo de Estado, en la oportunidad que lo considere pertinente, los aborde por las razones que voy a explicar. Yo empiezo por el último. Entre los años 2014 y 2015, la jurisprudencia se modificó a propósito de ciertos actos que se adoptan por parte de la administración en el curso de la ejecución contractual y básicamente en relación con un tipo de actos concretos, los que resuelven y niegan reclamaciones en el curso de la ejecución contractual. El Consejo de Estado los ha calificado, es la doctrina, la jurisprudencia vigente de las secciones, como actos administrativos con la consecuencia, digamos, procesal que deben demandarse para que, en un caso, ha dicho el Consejo de Estado, haya pronunciamiento de fondo denegatorio o, como en otro evento, lo ha dicho
para que haya inhibición en razón de que el acto específico no ha sido demandado. Repito, en las decisiones que van entre el 2013 y 2015 básicamente, y es la doctrina vigente. Esa doctrina es contraria a la que venía desde hace mucho rato. Básicamente se pueden identificar sentencias que se han producido desde el año 1992, en la que el Consejo de Estado distinguía fundamentalmente entre actos administrativos en la ejecución y actos puramente contractuales. El tema, digamos, es procesal, pero es sustancial al mismo tiempo. En el fondo, plantea la pregunta de cómo está concebido y cómo queremos concebir la ejecución y el contrato estatal mismo. Yo, con el debido respeto, digamos, discrepo de la posición vigente, básicamente por las razones que voy a exponer. En primer lugar, creo que cuando se estructuró la ley, y la ley 80 se estaba estructurando al tiempo que se estaba estructurando la ley de servicio público, el criterio de entidad estatal, servicio público, función administrativa, contrato administrativo o contrato estatal y actos administrativos fue uno de los elementos o de los paradigmas que tanto la ley 80 como la ley 142 pretendieron romper. La ley 142 establece básicamente actos administrativos, función administrativa, no en los contratos, que por regla general se rigen por el derecho privado, sino fundamentalmente en la actividad reguladora de las comisiones de regulación. En el caso de la ley 80, ese fue el mismo propósito. Y de hecho, recordando, digamos, y contrastando la jurisprudencia vigente, si uno mira los artículos 13 y 14, puede llegar a varias conclusiones y dentro de ellas la siguiente. Hay evidentemente función administrativa y actos administrativos en la etapa precontractual, no hay en ese sentido ninguna duda, ni hay ninguna discusión, pero si uno mira los artículos 13 y 14, los artículos 3 y 14 fueron redactados en el sentido de que había función administrativa básicamente para el cumplimiento de los fines del Estado del artículo 3 y que eso se expresaba en actos administrativos concretos. Esos actos administrativos concretos eran a través de los cuales la administración ejercía las potestades exorbitantes de modificación, terminación, interpretación y caducidad del contrato al lado de la reversión. Siempre entendimos, en las discusiones que dieron lugar a la ley 80, que allí estaba el derecho público, que allí estaba la función administrativa y que se expresaba a través de los actos que he mencionado. Había, evidentemente, como negarlo, otros actos administrativos que, por la regulación que las leyes han establecido, digamos, no tenían el carácter de actos, actos administrativos exorbitantes, pero actos administrativos en sí mismos, verbigracia, el tema de las multas, digamos, para mencionar una de ellas, y el acto de terminación en los eventos de inhabilidades e incompatibilidades al lado de la liquidación unilateral. Todo lo demás, y así está concebido, en mi opinión, el artículo 14 y está concebido el artículo 32, era derecho común. Y si era derecho común, los actos que se proferían, particularmente estos específicos, a través de los cuales se niegan reclamaciones del contratista, no tenían carácter de acto administrativo, eran a lo sumo actos contractuales con la consecuencia que ello implica. Evidentemente está un tema procesal. Si es la jurisprudencia vigente, lo que se hace en el litigio es sencillamente demandarlo, pero no era la concepción con la que la ley 80 se organizó.
Básicamente, si ustedes miran el artículo 32, el supuesto en la contratación no es el derecho público. Es básicamente, salvo los temas exceptuados en la ley, como los que he mencionado, el supuesto sobre el cual se estructuró era derecho civil y comercial y autonomía de la voluntad. La mejor prueba de que era así es toda la experiencia que desde el año 2000 hasta hoy se ha desarrollado en materia de concesiones. No hay en la ley mayores disposiciones, salvo la contenida en el artículo 32 sobre la naturaleza del contrato de concesión y otras disposiciones que se han expedido posteriormente, pero lo clave está fundamentalmente en la autonomía de la voluntad de las partes, en el clausulado de los contratos de concesión. Incluso mucho antes de que se produjera o se expidiera la ley 1150 del 2007, el tema de riesgos era básicamente un tema de acuerdo entre las partes, de conformidad con los documentos COMPES que en su momento venían o en que en su momento fueron expidiéndose y que regulaban, digamos, el tema. En suma, en relación con este punto, creo, en la medida en que existe esa, digamos, jurisprudencia contradictoria entre actos contractuales y decisiones contentivas, digamos, de actos administrativos para el evento de negación, una necesidad de que el Consejo de Estado se pronuncie porque, repito, no solamente resuelve un tema procesal, resuelve qué tipo de contratos queremos y qué tanto peso tiene el derecho común a la hora, digamos, de configurar, de estructurar y de ejecutar el contrato. Felipe, el primer día, habría, digamos, sin referirse expresamente a este tema, cuando hablaba de función administrativa y decía lo que yo decía al principio, sin ninguna duda en la etapa precontractual y función administrativa para el ejercicio de las llamadas facultades o potestades exorbitantes del derecho común. Todo lo que esté por fuera de ese marco es básicamente derecho común, y si es derecho común, reitero, frente a ellos la calificación de las decisiones denegatorias de reclamaciones como acto administrativo, pues finalmente resulta un tema discutible e independientemente de la posición que se adopte, repito, amerita la necesidad de un pronunciamiento sobre el particular. El segundo tema es el tema de riesgos y es bastante concreto y de una importancia fundamental dadas las decisiones que se produjeron en los 2 últimos años justamente en el tema de contratos de concesión de servicio público de transporte. Hay 6 decisiones de tribunales de arbitramiento que tienen las características que a continuación voy a establecer. Primer elemento, lo encuentra uno en los libros, lo encuentra uno desde la sentencia, desde la decisión del Consejo de Estado francés de 1910, luego la decisión de 1916, en toda la doctrina, digamos, el criterio que uno ha estudiado, que uno enseña, es que la contratación estatal supone la asunción de riesgos, pero la asunción de riesgos normales. Bien. En el año 2007 se produce para los contratos en general, ya eso estaba para los contratos de concesión y estaba regulado en los documentos COMPES, el tema de la asignación, tipificación y distribución de riesgos en los pliegos de condiciones y en la etapa previa a la celebración del contrato. Y a partir de allí, digamos en los 18 contratos que se celebraron de concesión de primera generación y en los contratos de segunda y tercera generación, el tema se fue desarrollando independientemente de que posteriormente el legislador se ocupara de este asunto para regular esta materia. El Consejo de Estado, en una decisión que
voy a mencionar, 22 de julio del 2009, el ponente fue el doctor Ramiro Saavedra, hizo la siguiente afirmación. Estos documentos voy a entregarlos, digamos, para que se ponga a disposición de ustedes básicamente las sentencias que he visto. Dice el Consejo de Estado allí: la Sala ha manifestado que por regla general el contratista asume un riesgo de carácter normal. Y aquí viene lo relevante. Pero ello no significa que el contratista no pueda asumir riesgos adicionales a los riesgos normales. Ese es el tema. Es válido afirmar que el contratista, al lado de los riesgos previsibles, al lado de los riesgos normales, al lado del área normal, puede asumir también riesgos anormales. El tema no es bizantino. En las decisiones que he mencionado, 4 de esos laudos producidos el año pasado parten de la misma consideración. Y ojo, las reclamaciones o las pretensiones sobre este particular estaban entre 100.000 y 300.000 millones de pesos. La consideración de 4 tribunales de arbitramiento a propósito de lo que en la matriz de riesgo se denominó riesgo de implementación fue básicamente que el contratista debía asumir los efectos de ese riesgo en tanto que había asumido el riesgo de implementación. El riesgo de implementación, muy sencillamente, era el riesgo de que la operación se desarrollara en cierta fecha y que en ese momento lo que se llama actualmente SITP provisional, es decir, la prestación del servicio por operadores que debían salir en un momento, fuera de carácter transitorio. El hecho de que lo transitorio se volvió permanente y el hecho de que al lado de la prestación de servicios de transporte legal coincidiera con la prestación del servicio ilegal por operadores ilegales, abrió el problema y dio lugar a esos tribunales en lo que los tribunales indicaron casi que no hay reparo sobre el valor del efecto del riesgo. Lo que importó fue, veamos la matriz de riesgo, veamos quién asumió el riesgo, y si usted asumió el riesgo, pues lleva o asume las consecuencias del riesgo asumido. Eso produce un cambio fundamental, porque antes para los árbitros y fundamentalmente en el tema de concesiones y en el mismo tema de contratos de obra, el efecto económico que producía el riesgo era elemento relevante para analizar si estábamos en presencia de un riesgo normal o anormal, si estábamos en presencia de un riesgo previsible o imprevisible. La consideración de los tribunales, repito, fue lacónica. Primer tribunal del año 2018 y los 3 tribunales siguientes, en el sentido de Transmilenio no asumió ese riesgo. Los riesgos de Transmilenio fueron básicamente poner a disposición de los operadores la infraestructura y el riesgo de haber ordenado que se utilizaran equipos y luego, digamos, suspender esa decisión. 2 tribunales de arbitramiento, de hecho, el Consejo de Estado acaba de nombrar uno de los laudos por consideraciones que no vienen a cuento, consideraron no. Ahí efectivamente hay un riesgo asumido de implementación, pero eso no implica que el equilibrio no deba restablecerse, porque el riesgo de implementación, riesgo fundamentalmente de carácter normativo y regulador, se estructuró sobre la base de que no existiera un SITP permanente. Y lo que ha ocurrido y lo que ha roto el equilibrio financiero es que básicamente los nuevos operadores del servicio público tienen que coexistir con operadores ilegales, como ya había dicho al principio, y con operadores provisionales
cuyo funcionamiento se ha vuelto permanente. Y la decisión a la que llegó fue distinta. Se restablece el equilibrio financiero y eso no contradice ni hace ineficaz el reparto de riesgos establecido en su momento en la matriz. Ese es el criterio. Ayer la doctora Patricia Mier hablaba de que con algo de pesimismo el tema del desequilibrio parece ser una expresión en desuso o una expresión o un concepto que está por acabarse. En el año 2016, Colombia Compra Eficiente presenta un nuevo estatuto de contratación administrativa que reemplace la Ley 80 y el tema de tratados internacionales, de armonización de los compromisos de Colombia con la OCDE. Y uno de los elementos, digamos, fundamentales es la desaparición y la derogatoria expresa del artículo 27 de la Ley 80. El criterio de Colombia Compra Eficiente en el considerando es: 1. El equilibrio ha sido tomado como una póliza o garantía en favor del contratista y ha sido generador de litigiosidad. El proyecto, dice la exposición de motivos del año 2016, se orienta más por el tema del riesgo previsible y del riesgo imprevisible. Si el riesgo previsible ha sido asignado, distribuido y aceptado por parte del contratista, el contratista debe asumir las consecuencias de ese riesgo que libremente asumió y como consecuencia de ello los efectos económicos que el riesgo asumido produzca. Otra cosa es el riesgo imprevisible, para lo cual se mantiene la estructura del artículo 868 del Código de Comercio, pero no equilibrio financiero. Voy más allá. Álvaro Durán debería en una discusión estar aquí, con discípulo mío en la Universidad de Externado, ha sido una de las personas que también ha suscrito, digamos, este criterio, y su concepto no es baladí. Lo hace básicamente amparándose en la doctrina y jurisprudencia inglesa, y su conclusión es la siguiente, básicamente: cuando se estiman, se asignan, se reparten y se distribuyen riesgos y los riesgos se aceptan, la teoría de la conmutatividad del contrato estatal y la teoría del restablecimiento del equilibrio financiero del contrato no juegan. Dice él, para eso se asignan, se distribuyen y se reparten riesgos. Habrá aplicación de la teoría de la imprevisión para aquellos riesgos distintos de los que hayan sido distribuidos, asignados, repartidos y aceptados. Álvaro, además, en un escrito publicado por la Cámara Colombiana de Infraestructura, agrega lo siguiente: no es del resorte del juez cuestionar el reparto de riesgo, y tampoco es del resorte del juez reestructurar los riesgos cuando ellos han fracasado. Esa es decisión de las partes y a ello debe volverse. Lo está diciendo una persona con fundamentos, es un artículo de 7 páginas, con abundante jurisprudencia nacional y extranjera, pero no lo dice cualquier persona. Álvaro participó en la estructuración del Metro de Bogotá, ha participado en la estructuración de la mayoría de concesiones de 4G,
participó en la estructuración del Dorado y participó desde hace mucho rato en la estructuración de los contratos que el IDU hizo en lo que se denominó la fase 3 de Transmilenio. O sea, es un concepto de una... y así está planteado en los contratos 4G. Voy a colocar un ejemplo, básicamente con un tema complejo que ha evolucionado en materia de concesiones, digamos, de manera importante. El tema de túneles. Hay los documentos COMPES sobre este tema y el reparto de riesgos en las concesiones de tercera y cuarta generación es bastante concreto. Hay una tabla en la parte especial del contrato y dice estas y estas actividades, estos y estos ítems son los que yo reconozco en materia de riesgo geológico. Todo lo demás lo asume el contratista. Y ahí se abren dos preguntas. ¿Qué ocurre cuando los efectos de aquello que ha sido asumido por el concesionario se tornan anormales? La respuesta de las interventorías y la respuesta de la ANI, de acuerdo con esa distribución, es: ese riesgo es suyo. No ve que no está en la tabla en la que yo asumí los riesgos, yo asumí esos, no asumí lo que usted me está reclamando. No hay en relación con ese riesgo la discusión de si el riesgo y su efecto, porque en el fondo es la misma discusión que en imprevisión. No es la imprevisión, no son los hechos de la imprevisión, no son los hechos del riesgo los que abren la discusión sobre riesgo normal y riesgo anormal, son sus efectos. Entonces, no me hable de si el efecto fue anormal. Ese riesgo usted lo aceptó y usted lo asumió. Y dos, ¿qué ocurre cuando estando el riesgo asignado, los efectos económicos del riesgo se tornan más allá de lo razonable, más allá de lo previsto? Lo único que yo he aprendido en los tribunales de arbitramiento cuando hay discusión sobre riesgo geológico es que, a imagen y semejanza de los financieros cuando estructuran modelos financieros, en el fondo son, desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista ontológico, proyecciones que pueden aceptar o que pueden fallar. Es lo mismo que ocurre en materia de riesgo geológico. Bien, la posición de la ANI sobre este particular es: a mí no me importa la magnitud del riesgo y de la interventoría. El riesgo fue asumido por usted y la discusión de anormal o normal no tiene ninguna cabida, ni tampoco la teoría de la imprevisión. El efecto además es concreto. Hay varios tribunales, digamos, o varios contratos con esa dificultad. La interventoría ni siquiera recibe los documentos a través de los cuales pretende acreditarse que en una materia, digamos, tan estimativa, tan aproximativa como el tema del riesgo geológico en un país o en una región calificada en algún laudo arbitral como geológicamente joven, no admite ni siquiera la presentación de documentos sobre este particular. Los concesionarios tienen que colocar un auditor que acredite como tercero, básicamente, que las obras se están ejecutando, para plantear una discusión que puede ser resuelta, repito, con esta manifestación. Mi opinión sobre el particular es que ese tema abierto en la sentencia del Consejo de Estado que estoy indicando, los efectos, digamos, son los que he tratado de resumir en esta exposición. Yo tiendo a estar de acuerdo con lo que me formé. Aquí está la doctora Marta Nubia Velázquez, el 23 de marzo del 2017,
produjo una decisión que me parece, primero con la que estoy evidentemente de acuerdo, pero al margen de esta circunstancia, recoge el tema en su justa medida. Y fíjese que tiene la misma lógica porque el tema fue llevado a ley. Es básicamente el tema de qué pasa cuando se ha un tema previsible como la inflación, el cambio del valor de los precios en el contrato, se establecen fórmulas de ajuste y las fórmulas de ajuste resultan fallidas. En el 222 había una discusión sobre ese particular. Alberto Hernández Mora, en un tribunal de arbitramiento de Casur contra Medardo Serna Vallejo, antes de que se modificara y derogara el 222, decía: el sentido de las cláusulas de ajuste es mantener actualizados los precios relevantes que hacen parte de esa canasta. En consecuencia, si se prueba que por circunstancias imprevisibles eso ha fallado, se debe reestructurar la correspondiente fórmula de ajuste. Eso fue lo que exigimos cuando se hizo la ley 80 y se incorporó el tema del fallo, digamos, de las cláusulas de ajuste para que la discusión pasara, se trajo la doctrina sobre ese particular. Creo que aquí el sentido es el mismo. Primero, si el riesgo se asigna, el contratista lo debe asumir, porque como dice la sentencia, si no, sería ineficaz la disposición de la ley que obliga a aceptar riesgos. Esa consecuencia no puede ser. El problema es, ¿qué pasa si se sale de lo razonable? ¿Debe ser asumido por el contratista? La respuesta en esta decisión es no. Dice el Consejo de Estado: si se enmarca dentro de los linderos de la tipificación, valoración, asignación y reparto de riesgos, no hay que alegar no hay posibilidad de alegar la ruptura del equilibrio ni compensación, ya que fue cubierto por la respectiva matriz. Pero si se sale de ello, a imagen y semejanza de cualquier cláusula, porque la cláusula del reparto de riesgo es en el fondo un tema estrictamente contractual, el derecho al restablecimiento opera. Entre otras cosas, y cierro en esta parte para terminar, porque es que así está concebida la legislación en Colombia. El hecho de que se derogue el artículo 27 o el artículo 5 no tiene ninguna consecuencia. En Colombia, la teoría de la imprevisión nació mucho antes que el Código de Comercio la reconociera. Y la teoría del equilibrio financiero, por lo menos desde el concepto de 11 de marzo de 1972 de Alberto Hernández Mora, se produjo antes de la ley 19.